Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La paz del Señor, amados hermanos, en el nombre del Señor Jesús. A Dios sea la gloria. Voy a estar leyendo una palabra en el nombre del Señor Jesús. Versículo bíblico que se encuentra en Jeremías 32, verso 27, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Yo soy Jehová, Dios de todo ser viviente. ¿Acaso hay algo que sea difícil para mí? Pregunta el Señor. ¿Acaso hay algo que sea difícil para mí? Amados hermanos, en una oportunidad cuando me reconcilio con el Señor, después de haber estado 12 años apartada de los caminos de Dios, enojada y en rebeldía contra Dios, vengo a los caminos del Señor con tumores en mi seno, el Señor me sana, los tumores desaparecen y empiezo a buscar a Dios en espíritu y verdad, muy arrepentida de todo lo que había hecho en mi vida. Tenía la necesidad de servir a Dios, de hacer algo para el reino de los cielos, para el servicio de Dios. Un versículo rondaba en mi cabeza, me congregaba en una iglesia muy pequeñita, no teníamos templo grande, ni teníamos un lugar para aparte para darle de comer, una merienda a los niños. Solamente era el atrio de la iglesia con 2 bañitos muy pequeñitos. Y surge en mí el querer y el hacer de tratar de hacer algo para Dios. Así que un versículo rondaba en mi cabeza y se repetía una y otra vez. Y el versículo era este que dice: del Señor es la tierra y su plenitud, los montes y los que en él habitan. Todo es de Dios, pensaba yo, todo lo que hay en la tierra es de Dios. Dios es el que da la bendición sobre la tierra. Entonces, estuve pensando cómo hacer para juntar dinero, ya que éramos todos pobres, juntar dinero para levantar el templo y un comedor para los niños. La idea era levantar un comedor para darle una merienda a los niños en tiempos de hambre, de pobreza, cuando estaban aquellas grandes dificultades en el mundo entero. Hace, no recuerdo en qué año, era como en el 2000, por ahí, no recuerdo exactamente. Entonces, amados hermanos, se me ocurrió una idea de ir a pedir una ofrenda a un barrio que se llama Barrio de los Judíos, donde todos los judíos se reúnen ahí. Son tiendas, muchas tiendas que venden al por mayor. Tú compras y revendes ahí, compras por muchas cantidades y puedes venderlo a un poquito más. Entonces, a mí se me ocurrió la idea de conseguir, pero no tenía dinero, de conseguir que me regalaran algo de lo que tal vez no lo usaran, no les sirviera o estuviera en mal estado. Ahí venden ropa, zapatos, adornos, todo tipo de cosas, ¿no? Para el mercado. Entonces, así hice, hermanos, oré a Dios y hablé con los pastores y le dije: voy a ir a pedir unas ofrendas ahí a ese barrio, a ese lugar de tiendas judías, porque la palabra de Dios dice: del Señor es la tierra y su plenitud, los montes y los que en él habitan, también los hombres. Todo lo que hay en la tierra es de Dios y Dios lo da a quien él quiere. Yo dije: bueno, está bien, Señor, voy a ir y voy a poner un puestito, porque había tenido un sueño de que me veía con un puesto como que fuera de feria en la calle, vendiendo algo y supervisando con un cuaderno. Una mesa con pequeñas mercaderías vendiendo en la calle. O sea, nada de vender nada dentro de la iglesia. Todo es así, soñé que veía. Entonces fui a ese lugar que les estoy contando con la consejera de la iglesia, la anciana de la iglesia,
la hermana que daba consejería a la iglesia, a las hermanas, una hermana mayor que había allí en la iglesia, conocedora de la escritura, me acompañó como testimonio y testigo, ¿no? Entonces, en esos lugares, yo fui con una carta de la iglesia, del pastor, que me dio para, si tenían algo que no les sirviera, si lo podrían donar, porque queríamos edificar un comedor para ayudar a los niños y a darles una merienda, una leche, un pan. Pero no teníamos dinero para hacerlo, así que por lo tanto íbamos esa mercadería a venderla en la calle y con eso juntar dinero para ese comedor. Bueno, hermanos, así hice, y en uno de esos lugares me regalaron muchas cosas, no sé, ropa, tal vez adornos, pero entre todas esas cosas venía un zapato, una zapatilla, un champión le dicen en otros países, un calzado deportivo. Pero tenía una peculiaridad, o sea, hay infinidad de modelos. Ese era un modelo, éramos suponer, el pie derecho o el pie izquierdo, no recuerdo, y nuevecito, pero era uno solo. Entonces cuando llego a la iglesia con esa ofrenda que me habían dado en la calle, resulta que veo que había un solo zapato, nuevito, y muy difícil, ¿no? Que tú consigas el otro, una cosa muy complicado eso. Ya, eso había venido de la tienda. La tienda estaba como a una hora de donde yo estaba, de donde estaba situada la iglesia, y el barrio era un barrio de gente de trabajo. Y eso estaba en la capital, como a una hora de ese lugar. Entonces me pregunta la esposa del pastor, oh, qué bendición, dice, vamos, yo salía a la calle y vendía las cositas que a veces que donaban a algún hermano para esa idea. Salíamos a la calle y juntábamos el dinero para edificar el templo, porque no teníamos. Entonces lo trabajábamos y el dinero se multiplicaba, pero todo se hacía fuera de la iglesia, en la calle. Esa era una ofrenda para Dios. Yo no podía hacer nada dentro de la iglesia porque todavía no estaba perfectamente en condiciones como para estar sirviendo dentro de la casa de Dios. Recién estaba volviendo de afuera del mundo, pero estaba buscando enderezar mis pasos y saliendo, hermanos, del pecado. Así era. Entonces, amados hermanos, el Señor me bendijo con ese calzado, con uno solo. Y yo dije, bueno, Dios es poderoso para darme el otro. Así que dije, vamos a guardarlo ahí, porque el Señor es poderoso para enviar el otro. O sea que para Dios no hay cosa difícil. Si Él me dio el derecho, es poderoso para darme el izquierdo también. Que Dios hace sus cosas, las hace completas, las hace perfectas, las hace bien. Dios hace todo bien. Entonces así fue, guardamos el calzado, uno solo. Ese uno solito quedó guardado. Y como a los 2 meses y medio más o menos, golpean la puerta de mi casa. Yo siempre que salía miraba para un lado y para el otro por si veía el calzado. No sé, tenía esa esperanza, tenía esa fe de que si Dios me había dado uno, era poderoso para darme el otro. ¿Qué sentido tiene darme un par incompleto? Entonces, que Dios cuando te da algo te lo da completo, no te lo da media, te lo da completo. Y dije, Señor, si tú me enviaste, tú pusiste en mi corazón, del Señor es la tierra y su plenitud, los montes y lo que en él habitan, todo es de Dios, como Dios no me va a dar algo completo. Entonces, esperé el calzado, hermano. Siempre estaba esperando, pero un día de lluvia golpean la puerta y me dice, mira, dice, el papá de mis hijos vino, golpeó la puerta
de la casa porque andaba por ahí trabajando y dice, mira, dice, esta caja la manda, dice, el dueño del autódromo, porque ahí al lado vivía yo, cerca de ahí. Dice, vinieron de muchos países, venían a correr carreras en ese lugar, correr carreras de auto, y han dejado una caja llena de ropa, dice, tú tienes tantos niños, dice, déselo a su señora toda esta ropa, que le va a venir bien para los niños y lo que no les sirva que lo tire. Aquí mi sorpresa, amados hermanos, que estaba el otro zapato adentro de aquella caja. El otro zapato vino, pero nuevecito, así de la tienda, como el otro. O sea, el par llegó a mí. ¿Cuántos kilómetros viajó aquel zapato, aquel champión, aquella zapatilla? Muchos kilómetros. No sé cuántos kilómetros había, pero había una hora de locomoción, una hora en ómnibus, casi una hora viajando hasta llegar a mí. La gloria es de Dios, para Dios no hay cosa difícil. Estoy dando este testimonio para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú tienes algo difícil, el Señor te dice, no hay cosa difícil para mí. Dios es poderoso para completar la obra que un día ha comenzado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esas cosas hace Dios para que el hombre crea que Dios es poderoso. Dios es poderoso. Dios es grande. Para Dios no hay cosa imposible. Todos se maravillaban, lo miraban, decían, qué maravilloso. Y todos me decían, pero quédate tú con ese calzado para tus hijos. Es un testimonio y Dios te lo puso en tu mano. Dije, ni siquiera quiero comprar eso. Yo no quiero comprarlo. Eso que se venda a otra persona. Porque no me quiero favorecer ni siquiera de nada de lo que no quiero que mis manos digan, porque como había pasado por mis manos, no quería, hermano, que tampoco tocara algo que el Señor había dado para bendición de la iglesia. Eso fue un tiempo, hermanos, y en tiempo de escasez, tiempo de hambre, tiempo de necesidad, se levantó el templo, hermano, el templo grande para todos los hermanos, y también se levantó aquel comedor. Se le dio leche y pan y se le dio almuerzo a los niños. En aquel comedor, o sea, se comía en el comedor, se cocinaba en aquella cocina. Se hizo la cocina, el comedor, los hermanos vinieron y levantaron. Pero el Señor dio el dinero afuera, lo dio trabajando los hermanos, porque Dios nos dio las manos para trabajar. Entonces, si el Señor dijo, fructificar y multiplicaos. A veces tú no sabes cómo, dice, yo necesito hacer tal cosa para Dios, pero ¿qué tienes en tu mano? Le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Ve con esta tu fuerza. Así dice el Señor. Con lo poco que tú tienes, el Señor lo multiplicará en tus manos. No temas ni desmayes, porque el Señor está contigo. Ve y hazlo. Así le preguntó el Señor también a Moisés. Dice, ¿qué tienes en tu mano? Tengo un palo, Señor. Pues tira ese palo al suelo y verás. Tómalo, dice, por la cola, se convirtió en una culebra. ¿Y qué señal me darás? La mano, dice, pon tu mano en el pecho. La mano se le convirtió, se le llenó de lepra. Saca tu mano, vuelve, dice, pon tu mano en el corazón. Y allí la mano se sanaba. Esas cosas hace Dios para que el hombre crea que para Dios no hay cosa difícil. Dios nos envía con señales y milagros. Dios es el que te da la fe. La fe viene de Dios. Y si no tienes fe, pídela a Dios. Pero no seas incrédulo. Cree en Dios, confía en Él, espera en Él y Dios hará. Lo que tú tienes en tu mano, aunque sea poco, ponlo en las manos de Dios. Como la viuda que solo tengo, dijo, un poco de harina en la tinaja, un poco de aceite. Comeré, amasaré esto y me moriré, dijo. Y ya, porque no tengo más. Pero vino una palabra de parte de Dios,
lo que tú tienes, ponlo en las manos de Dios. Dice, no faltará aceite en tu casa, ni pan, no faltará harina en tu tinaja, le dijo el profeta a aquella viuda. Y hoy te dice lo mismo a ti. No hay cosa difícil para Dios. Lo poco que tú tienes, ponlo en las manos de Dios. El Señor te dará sabiduría. No manches la casa de Dios como aquellos hombres hicieron, que fueron a vender al templo ovejas, y el Señor dijo, el celo por tu casa me consume. En la casa de Dios no se vende, en la casa de Dios no se come, en la casa de Dios no se hace mercadería, porque dice el Señor, mi casa será llamada casa de oración. Respeta la casa de Dios, respeta. Si tú quieres hacer algún negocio, llevar una ofrenda, hazlo fuera, hazlo para Dios, con amor, y el Señor te va a bendecir. La gloria es de Dios en todos estos misterios y estos milagros que Dios hace en favor de los hijos de Dios, en favor de los hijos de Dios. Entonces créele al Señor. Yo soy, dice, Dios de todo ser viviente. ¿Acaso hay algo que sea difícil para mí? Te pregunta el Señor en Jeremías 32:27. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Cristo sea contigo. Amén y amén.